En RTVC, conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía. Hoy tendremos un programa muy especial. Vamos a recopilar todo lo que hemos visto en los últimos 9 domingos, donde hemos tenido la oportunidad de ver lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la economía. Nuestro propósito es que usted, es que nosotros, es que todos entendamos lo que está sucediendo en el país en materia económica. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de analizar qué está pasando con el precio del dólar, quiénes ganan, quiénes pierden. También tuvimos la oportunidad de ver con el ministro de Hacienda y con el presidente de los empresarios, analizar cómo va la economía colombiana, qué tan bien, qué tan mal está nuestra economía. Tuvimos la oportunidad de revisar con el director de la DIAN lo que tiene que ver con la nueva ley anticontrabando, la lucha sin cuartel que está librando el gobierno nacional para combatir a los contrabandistas. Y quizás hemos sido el único canal, el canal de la televisión pública que ha estado llevándole a ustedes toda la información sobre el impacto del fenómeno del Niño, la sequía, los riesgos del racionamiento de agua, qué hacer para ahorrar agua. Ha estado con nosotros el ministro de Vivienda, estuvo el ministro de Agricultura, han estado los dirigentes gremiales prendiendo las alertas de lo que significa este fenómeno para el país. En fin, son muchos los temas que le interesan a ustedes, que le interesan al bolsillo de los colombianos, y por eso hoy queremos hacer esta recopilación de Conversemos de Economía. Bienvenidos. El alza del dólar y su impacto en la economía. Básicamente el alza del dólar afecta a la economía en general, ¿no? A nosotros en el gremio, pues desafortunadamente la parte donde nos afecta es menos ingresos por efecto de que los usuarios obviamente tienen que minimizar gastos, ¿no? Entonces, menos uso del servicio, además de los otros factores por competencia y en general, ¿no? El alza del dólar me ha afectado negativamente. ¿Por qué? Porque los productos se han subido lo que son harinas, grasas, almidones, y yo no le puedo subir a los productos, me toca esperar a que ellos bajen o se estandarice el dólar. Básicamente, como en todo, esta es la parte positiva del cambio del dólar, y afortunadamente me encuentro trabajando en un área que pues está con miras a seguir progresando, independiente muchas veces hasta del cambio del dólar, porque la economía y el país en general estamos recibiendo mucha visita extranjera. La inversión extranjera también está operando muy bien. Yo me desempeño en el campo del turismo receptivo y pues permanentemente tengo que ver con el turista y el extranjero que llega al país. La primera pregunta que quisiera hacerles, y para iniciar esa conversación, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que está pasando con el dólar, doctor Mauricio Rodríguez? Creo que el dólar por encima de 3.000 es la mejor noticia económica de la última década en Colombia. Es cierto que hay ganadores y perdedores, y voy a explicar quiénes están en la primera categoría y quiénes en la segunda. En la categoría de perdedores están aquellos que tienen deudas en dólares, por supuesto, porque ahora tienen que conseguir más pesos para pagar esas deudas. Están perdiendo también capacidad adquisitiva quienes tienen que importar productos, porque ahora tienen que gastar 3.200 pesos por cada dólar de producto que compran en el exterior. Pierde el Estado, que tiene deuda pública en dólares también. Ese tiene un efecto negativo, ese movimiento de la tasa de cambio. Pero ganan, y esto es muy importante, ganan muchos empresarios y muchos colombianos con esta nueva tasa de cambio, sobre todo los exportadores, porque por cada dólar vendido en el exterior van a reintegrar 3.200 pesos en lugar de 1.850. ¿Cómo lo ponemos en términos del efecto? Se lo pongo, doña Rosa. Se lo pongo a doña Rosa. A doña Rosa se le tiene que subir el pan necesariamente, porque el pan es harina de trigo y es finalmente huevos, que es alimento indirecto, que es sector avícola, que se nutre de alimentos concentrados que se van a tener que disparar. O sea, allí tenemos un impacto sobre la canasta familiar, a decir verdad, bastante grande. En agosto de 2014, un computador con una tasa de 1.900
32 pesos, costaba 1.932.000. Esto obviamente sin impuestos y sin nada, digamos una cuenta un poco alegre, pero es real. Y en agosto de 2015, por el efecto de lo que está pasando con el dólar, un computador que costaba $1.000, hoy cuesta 3.194.000 pesos. Ese es Jaime, Juan, Pedro, estudiante que hoy quiere comprar un computador. Ese es el doctor José David Uribe, que dice que no ha pasado nada. Vamos a ver si pasó que o no. necesita ver aquí este impacto del comercio claramente. Pero ¿cuál puede ser una oportunidad? Pero venga, le digo yo, y miremos el caso del calzado en Colombia. Yo les voy a tratar de explicar cuál es la situación del calzado en Colombia. Colombia consume alrededor de 2.5 pares anuales de zapato per cápita. El país se ve en la necesidad de importar 65 millones de pares, estoy hablando de unas cifras redondas. Que la industria simplemente se desinvirtió, que en los últimos 10 o 15 años no quisieron modernizarse, no quisieron hacer absolutamente nada y progresivamente comenzaron a perder espacio de mercado y no lo volverán a recuperar. Permítame trabajar los dos ejemplos, el que ha traído usted del computador y el que ha traído el doctor Botero de los zapatos, porque ilustran perfectamente el beneficio posible de esta nueva tasa de cambio. Claro, terrible tener que pagar muchos más pesos para comprar ese computador, pero hoy, casualmente hoy, estuve reunido con unos inversionistas extranjeros de Corea interesados en montar una planta para producir computadores en Colombia, porque ahora con esa tasa de cambio sí vale la pena montar aquí una industria. Importantísimo que venga esa fábrica, apoyamos eso. ¿Eso es posible? Gracias al Tratado de Libre Comercio con Corea. Coincido con usted, doctor. Okay. Vámonos al Estamos siguiente. totalmente de acuerdo. El TLC con Corea es benéfico para la economía colombiana. El país. En eso estamos Claro. Yo no estoy defendiendo aquí a la Andy, que quede claro, ni estoy defendiendo ni yo la estoy atacando. Yo simplemente estoy narrando un hecho. Yo estoy contando analizando una el historia. efecto neto para la economía. Y estamos en desacuerdo en algunos puntos, pero también muy de acuerdo en otros. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Esto va a parar en algún punto o se va a descolgar en algún momento? A mí me da la impresión de que esto podría llegar a 3.480. Los economistas somos personas que nos gastamos la mitad del tiempo diciendo qué es lo que va a suceder y la otra mitad del tiempo explicando por qué no sucedió. Un país con menos desempleo. No creo en los índices de empleo que arroja el DANE, porque hay muchas personas técnicas, profesionales, desempleadas, y uno cuando dialoga con la gente, cuando escucha a la gente, se da cuenta de que no, de que esto es una mentira. Sí creo en los índices que arroja el DANE porque me parece que es una entidad que da buenas estadísticas en el país. No creo porque son cifras amañadas. Hasta que el DANE no deje de ser una entidad independiente del gobierno, nunca voy a creer en las cifras. No creo en los índices de empleo que arroja el DANE porque se dirigen únicamente como a los empleos de las entidades públicas y las entidades particulares no hacen el reporte como de las personas que quedaron desempleadas, como decir aquí que yo de pronto despida a un empleado y nunca lo reporto, entonces eso no entra a formar parte de una estadística. La verdad no creo en los índices que arroja el DANE porque el mundo muestra otra cosa. Todo el mundo está desempleado, todo el mundo está buscando trabajo, todas las empresas están antes sacando gente, entonces eso es mentira que todos los días sale un porcentaje que no existe o no sé dónde existirá, porque no creo que el gobierno dé esa clase de trabajo. Ministro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no cree en las cifras de tema de empleo? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo primero por generar confianza, la institucionalidad. Yo soy el que más sufro porque digo, oye, pues estamos haciendo un esfuerzo, ferias de empleo, promoción para trabajos de jóvenes, estamos mostrando la informalidad que está en las casas de compensación, territorializamos el derecho donde empresarios dicen cuántas vacantes tienen, cuántos trabajadores pueden entrar y uno dice, pero esto es como una cicla estática. Desde el 2011 estamos haciendo una encuesta donde en el sociodemográfico nosotros le preguntamos a la gente qué está haciendo. A nosotros en el 2011 el 11% de las personas nos decían estoy desempleado. Hoy, en el último dato, nos dice el 6%. Es una encuesta totalmente independiente. La hago con encuestadores independientes. Y la tendencia de reducción del desempleo sigue siendo la misma. Yo un poco lo que le transmitiría a los televidentes es, miren, las cifras de desempleo están mostrando la realidad de un país que está mejorando, pero que tiene nuevos retos.
El problema es la calidad de los empleos que tenemos. Nosotros tenemos un alto nivel de informalidad y tenemos incluso en los empleos estables, nadie ya tiene un empleo y se pensiona en esa empresa. Eso ya no sucede. Necesitamos generar trabajo estable. La gente antes buscaba trabajito, ahora busca empleo. Eso no es un tema semántico, es real. Yo le he dicho al presidente, 2 millones de empleos me comprometí, de los cuales ya llevamos 500 en los 4 años. Pero el cheque que le firmé será un cheque sin fondos si no hacemos el tema de la paz. ¿Usted no le creía al DANE en las cifras? Claro, que no le creía. ¿Y era excusa para hacer paro? Yo siempre he dicho, a mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y lo cierto es que en estas condiciones uno decía, ¿cuál costo de vida? ¿Dónde mercan? ¿Dónde van? Cuando una cosa es echar carreta allá afuera, yo sé dónde y otra cosa es cuando le toca gobernar a uno. Ustedes ya vieron, la gente poco cree en el tema de las cifras de empleo. Y si uno mira en las encuestas, más del 80, 70% dicen que es en lo que menos le creen que hay resultados concretos. Yo creo que lo que hay que entender es que la sociedad colombiana se volvió más exigente. La calidad del empleo está en la medida en que nosotros generemos una política industrial. Yo lo que diría es, hay que darle importancia, hay que darle algún respaldo, pero tenemos que ver que la economía colombiana donde más crece es en los temas de comercio, es en los temas de servicios, es en los temas inmobiliarios. Es ahí donde más está creciendo y es ahí donde van a estar los empleos del futuro de Colombia. Hay unas dinámicas en la generación del empleo hoy, que son cambios en la manera de trabajar, no es la fábrica, no es el mismo sitio, no es la organización esa del Fordismo o del Taylorismo en sus viejas épocas. Yo creo que en este momento los retos son eso, por la globalización, por la tecnología, por lo que significa. La calidad del empleo sí debe estar muy ligado a qué tipo de economía tenemos. ¿Por qué el sindicalismo, uno siente que es una crisis profunda la que hay en el sindicalismo hoy en día? Si hay prejuicio con el presidente Santos, que algunos líderes políticos en Colombia lo consideran castrochavista. Si a él lo consideran castrochavista, me declaran Timochenko. Los efectos de un fenómeno natural. El fenómeno del Niño afecta a muchas cosas, principalmente en los campos, porque nadie siembra, que las cosechas se pierden. Y la escasez de agua, los pastos. Entonces a eso se debe la carestía de todo. El negocio afecta en tanto como los precios se elevan un poquito, casi que sí, un 60%. También los productos, algunos se escasean totalmente, no se consiguen, o si salen las tallas no autorizadas por las entidades o controladas por la de pesca. El fenómeno del Niño afecta mucho al país y a la economía del país porque al escasearse el agua, las personas, por ejemplo, en el campo no van a poder cultivar bien sus productos. Van a tener que de pronto esforzarse más para conseguir el agua y de pronto van a poder también en la parte de la ganadería pues mantener bien sus animales y se va a poner todo más caro. ¿Cuál es el riesgo en realidad que se está viviendo o que se puede dar en el país con este fenómeno del Niño? Bueno, John Jairo, básicamente lo que estamos en este momento ya es debatiendo la intensidad y la duración del fenómeno. No hay duda que este se instaló en Colombia y que de alguna manera ya está empezando a causar unos impactos bastante importantes en algunas regiones, particularmente como en el centro occidente de Colombia y particularmente en lo que tiene que ver con la región Caribe prácticamente desde todo el año. Desde luego quiero resaltar un tema particular, vamos todavía a presenciar la segunda temporada de lluvias del año, que es el mes de octubre y noviembre, pero se estima que estas precipitaciones vengan castigadas entre un 40 al 60% y allí es donde todos tenemos que tomar cartas en el asunto en términos de planificación, en términos de uso racional, que es lo que estamos tratando de significar con el Ministro de Ambiente en todos los recorridos que hemos estado haciendo a nivel nacional. El cambio climático llegó para quedarse y estos son los efectos del cambio climático. ¿Qué me preocupa con respecto al sector agropecuario? El 20% de la población que está en el sector agropecuario utiliza carrotanques para echarle riego a sus cultivos. Por eso somos tan poco competitivos, entre otras cosas.
y el 40% de la gente toma el agua directamente de los ríos y de los lagos. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de los alimentos? El abastecimiento va a estar normal. Lo que hemos buscado y se está trabajando con el gobierno es la sustitución de productos importados. Con el ministro hemos hablado de que ese 28% que estamos importando y que en lo que va corrido de enero a julio se han incrementado en toneladas cerca de un 8.4%, son todos productos que las encuestas nos han dicho y el censo lo corroboró, de productos transitorios. El fenómeno del Niño es sinónimo de desabastecimiento de agua, y ¿qué tan lejano está esa realidad en Colombia? Bueno, John Jairo, de acuerdo a las cifras que ha manejado el Ministerio de Vivienda, particularmente el Viceministerio de Agua, se señala que hay aproximadamente más de 300 poblaciones en Colombia actualmente con un alto grado de vulnerabilidad por desabastecimiento. Esas poblaciones están ubicadas en la zona Caribe, en la zona centro del país, y por supuesto esto nos indica de forma clara que tenemos que empezar a tener un uso adecuado del recurso. La papa, imagínense que revisé hoy otra vez el precio de la papa. Le están pagando a los agricultores en Corabastos por una carga de papa 28.000 pesos. Porque los zares de la papa determinaron que el precio para ellos en este momento, eso depende, como digo yo, del guayabo del zar, ¿no? Que se montan en un camión a las 3 de la mañana en Corabastos, le meten un machetazo al bulto, sacan una manotada de papa y dicen, oye, el precio a 28.000. Ese manejo del agua, el país no le ha dado la suficiente importancia al estudio que entregó Omar, no le ha dado la suficiente importancia, y es de las cosas que también en Misión Rural hemos insistido, que no hay agricultura sin agua. Y Colombia, siendo el tercer, cuarto país en recursos hídricos, estamos en una situación de que por más esfuerzos que se han hecho, la gente no ha aprendido a usarla, a ahorrarla y tener ese concepto de que el agua es vida, por lo que siempre la hemos tenido. La economía nacional crece a buen ritmo. La situación económica del país se ha venido deteriorando en los últimos meses, originado por circunstancias externas, principalmente por la caída del precio del petróleo, la cual ha también traído como consecuencia la devaluación del peso frente al dólar. Es decir, en términos del dólar, los colombianos cada día somos más pobres. Yo pienso personalmente que ha desmejorado, ya que el crecimiento se había previsto en el 3.6% y solamente creció en el 3%. A pesar de que el dólar ha tenido muchas fluctuaciones en los últimos meses, la caída del precio del crudo también ha afectado, pero hay una causa que nosotros le asignamos, que es la carga impositiva e inequitativa de la carga tributaria para todo el comercio. Nos tienen en jaque. Pues obviamente ha empeorado porque no tenemos empleos. El sistema de todo lo que tenemos con las fronteras actualmente con Venezuela nos está afectando a todos. Un crecimiento del 3% en el segundo trimestre del año, ¿qué tan bueno es, qué tan malo es? Bueno, lo primero yo quisiera decir es que el pesimismo es, como lo ha dicho el presidente, la kriptonita de la economía. Si nos contagiamos de pesimismo, pues obviamente a la economía le va a ir mal. Entonces tenemos que desterrar ese pesimismo. Hay razones para, con realismo, acomodarnos, hacer unos ajustes, pero seguir por la ruta que nos hemos trazado. Es muy importante que todos reconozcamos y que todos aceptemos que la situación es distinta, no es una situación de crisis, porque entre otras cosas, si algo puede producir una crisis es que todo el mundo crea que hay una crisis. Y de alguna forma yo inclusive se lo he dicho a los líderes, ustedes tienen la responsabilidad y todos tenemos la responsabilidad de ser justos con la economía, no es con el ministro ni es con el gobierno, es con la economía, de saber que tenemos un activo muy valioso, que tenemos la posibilidad de seguir creciendo, que aún si en el mundo tenemos una situación relativamente convulsionada desde el punto de vista económico, quizás la oportunidad de reflexionar un poco y de hacer cambios y de hacer algunas reformas que en Colombia se pueden dar pronto, pero que Colombia sin duda es una de las economías más sanas del mundo. El debate en Colombia es un debate muy exigente, donde un 3% se ve como una cifra mala, porque el país está acostumbrado a crecer al 4,5%, 5%, es lo que potencialmente podemos crecer y esto se ve como una desaceleración. Yo creo que aquí hay que ser realistas. Ha habido unas fuerzas externas
que realmente juegan en contra de la economía colombiana. Hablamos ya del precio del petróleo, pero pensemos en lo que está pasando con nuestros socios comerciales, con Venezuela, donde tenemos una frontera cerrada, y Ecuador, donde ha habido unos mensajes para que los productos colombianos se dejen de comprar allá y una economía que además está cayendo. Entonces, tenemos un entorno que no es del todo fácil. ¿Cómo hemos logrado crecer? Esto es muy importante decirlo. Por el consumo de los hogares y la confianza de los hogares. Ese es el gran activo que tenemos en Colombia. Es nuestro mercado interno, el que se haya expandido la clase media, que hayan salido tantas personas de la pobreza en Colombia. Eso es lo que sostiene hoy nuestra economía. Ministro, y eso es una buena noticia. Conozco casos muy concretos, por ejemplo, de gente que me dice y que nos ha dicho, nosotros hemos duplicado nuestra producción en virtud de que la gente no puede comprar cosas en el exterior porque le sale carísimo comprar las cosas en el exterior o productos importados, que por cierto había sido la gran desventaja del pasado. Y veíamos, digamos, las estanterías llenas de productos importados y los productos colombianos habían en cierta forma desaparecido en algunos renglones en particular que en este momento están reaccionando. Eso es muy cierto. Y eso es muy importante para la economía. Esa sustitución por los productos nacionales. Perdón que haya interrumpido, pero simplemente para... El otro día llegaron mis hijas a la casa del supermercado. Y entre las cosas que trajeron vi que había una mantequilla importada y un jugo importado. Entonces dije, niñas, ya no más productos importados, ahora tienen que pasarse a los nacionales. Primero porque los importados están muy caros. Muy caros, claro. Y segundo porque nosotros tenemos de igual o mejor calidad. El contrabando sí es como la peor versión, digamos, de los productos extranjeros que llegan. Porque son productos que llegan, además, en una calidad de altísima informalidad. Las personas que están trabajando además en la venta de contrabando no les pagan las prestaciones sociales, las personas que están trabajando allí no tienen estabilidad laboral, salarios muy malos. Realmente hoy Colombia tiene dos grandes apuestas en el corto plazo que le pueden dar un gran dividendo económico para poder disparar el crecimiento. Una, el plan de infraestructura. Colombia está en un proceso de grandes inversiones en el sector de infraestructura de transporte que vienen trabajándose hace 5 años. Otra gran apuesta, la paz. Si logramos la paz, si logramos cerrar las negociaciones en La Habana, el efecto económico de que el país haya resuelto ese problema, haya dejado atrás 50 años de conflicto, va también a ser muy importante en sectores como el agro, el turismo, el sector minero energético, y eso nos va a dar un gran dividendo económico. O sea, tenemos dos grandes apuestas, cada una con un impacto material y considerable sobre el crecimiento económico. Colombia tiene que tomar una decisión en qué quiere ser muy potente, y nosotros hemos dicho, alimentos, ahí tenemos una oportunidad única. Colombia va a ser una potencia alimenticia, querramos o no querramos muy pronto. Hagamos o no hagamos las cosas, en 50 años tenga usted la plena seguridad que vamos a ser una potencia mundial. Lo que quisiéramos es rápidamente, digamos, poder salir como de ese 3% para poder saltar al 5 o al 6%, que es una posición en últimas optimista. Vamos a tratar de ser verdaderamente un país desarrollado lo antes posible y trabajémosle a ello. De manera que lo que sí le digo al ministro es, ministro, trabajémosle al tema tributario pronto. Nosotros también hemos venido acompañando, digamos, el recorte del gasto que el ministro ha venido presentando. Es muy importante hacerlo, para eso se requiere también valentía política y pues nos toca tratar de fortalecerle a usted esa valentía. Pasaremos una buena Navidad en últimas. Sin duda. Porque ya esto se acaba septiembre y arranca la Navidad. Vamos a pasar una buena Navidad. Sin duda, con productos nacionales y sin contrabando. El contrabando, una fuga en la economía. Yo le sugeriría al director de la DIAN que por favor no generalice a los comerciantes de San Andresito, que no todos somos contrabandistas como todo el mundo lo cree. Si yo tuviera al director de la DIAN, yo le diría principalmente que se enfocara en los grandes contrabandistas, en la gente que tiene poder, en los narcos, que son los que lavan dólares, y no en el pequeño comerciante, que es el que a la final viene perjudicado, porque uno acá subsiste para comer, para sus cosas diarias, pero aquí uno no se llena de dinero. Yo al director de la DIAN le diría que menos impuesto,
más duro con el contrabando para que haya más economía, porque la economía cada día por el contrabando está yendo hacia el piso. La ley es anticontrabando no me ¿por qué? Porque yo no compro mercancía, o sea, importada, ¿sí? O sea, yo compro mercancía legalizada. ¿Qué es lo que pasa con el contrabando? ¿A quién golpea? Porque si uno le pregunta a la gente, comprar zapatos a 5.000 o a 10.000 pesos, pues es muy bueno para mucha gente. Pero ¿por qué eso termina siendo tan malo para el país? Yo creo que cuando uno ve las intervenciones, encuentra que la mayor preocupación de los ciudadanos es conservar el empleo. Y el contrabando lo que hace es atacar el empleo. ¿Por qué? Cuando hablas de contrabando, ¿qué significa eso de contrabando? Contrabando significa que una mercancía que está en el exterior la quieren meter a Colombia sin cumplir con las reglas para cuando la mercancía entra al país, no pagar aranceles, como entró de contrabando no van a pagar el IVA, entonces al final se convierte en una cadena de ilegalidad. Nosotros estamos prestos a competir lealmente con las importaciones en este proceso de desarrollo de la economía nacional. Pero lo que sí no estamos dispuestos es a competir con importaciones que comportan deslealtad en el comercio. ¿A cómo llega Calzado cuando es de contrabando al país? Nosotros importamos a Colombia cerca de 21 millones de pares, de los cuales el 25%, 5.4 millones de pares, entraron al país a menos de $1 el par. 5.4 millones de pares. ¿Un par de zapatos, 3.000 pesos? Un par de zapatos inferior a $1. Si tú compras un zapato de 10.000 pesos, como los que encuentra uno en las denominadas chazas en la calle, evidentemente tú no puedes esperar que este sea un zapato que sea de calidad, que tenga confort. Son zapatos que se te van a despegar a los 3 meses, que inclusive pueden atentar contra la seguridad en muchos de los aspectos. El contrabando destruye 100.000 empleos al año, doctor Rojas. Claro, es que imagínense, estamos hablando de 6.000 millones de dólares, el 10% de las importaciones, que esos productos que ingresan ilegalmente al país se produjeran en Colombia. Imagínense lo que sería más empresas produciendo esos productos con 100.000 empleos. Y el comercio, porque lo importante no es que la empresa se va a quedar allí simplemente produciendo y se van a vender solos, va a generar comercio también, así que el pequeño comerciante debe pensar también en que le va a ir muy bien en la medida en que haya mayor producción nacional, que pueda vender más productos nacionales. Para los gremios, la ley anticontrabando, ese endurecimiento de las penas por el tema de contrabando que además se asocia al tema del lavado de activos, ¿no? Que es lo que permite también aumentar las penas hasta 16 años en el tema del contrabando. ¿Ese es el camino? Hay una conciencia general en el país de que esto le hace daño al país, de que hay 100.000 empleos por fuera, digamos, de una corriente normal en la economía y que evidentemente hay que corregirlo con medidas que, entre otras cosas, por supuesto, tienen un alcance penal, como muy bien se señalaba. Y sobre todo, no solamente se trata de un cuerpo de ley de penalización, que la tiene, por supuesto, en buena hora, sino que se trata de una mejora también institucional. Vender contrabando desde $1 está mal y la mercancía puede ser aprehendida, pero las consecuencias son distintas. Si usted vende contrabando de más de 32 millones de pesos, va a poder terminar en la cárcel si se le demuestra que hubo dolo en su acción, por ejemplo. Si vende. Si vende, o si hace contrabando. Ahí hay que preocuparse. Yo le preguntaría hoy al director de la DIAN, ¿por qué el gobierno se empecina a seguir blindando a unas multinacionales que lo único que están haciendo es acabar con el Producto Interno del país, quitando generación de empleo, y por qué no dan igualdad de oportunidades y de condiciones a ese pequeño importador que quiere hacer las cosas bien, pero no tiene la igualdad de condiciones? Díganos por qué no lo han hecho, señor director de la DIAN. No es nuestro interés como gobierno nacional perseguir ni mucho menos a los pequeños, es ayudarlos a que les vaya bien y perseguir más bien a los grandes. Pero no estigmaticemos ahora que las multinacionales son las que están haciendo el daño a la economía colombiana, porque eso tampoco es así. Y hay grandes multinacionales que están haciendo importaciones también de gran volumen, y ese es un poco, digamos, el esfuerzo que está haciendo la industria nacional y también en alguna manera el trabajo de integrar la cadena para que, por supuesto, se compre más producto nacional, para que se compre colombiano realmente, porque la industria colombiana tiene cualidades tan importantes como los de las importaciones.
ese mensaje a esos hogares, a esas familias para terminar, en que no acudan a esos centros que si saben que es contrabando, no tienen por qué comprarlo. Pues yo diría como representante de la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y del Calzado y la Manufactura, quisiera decirle a todos mis compatriotas, compren colombiano. Usted como consumidor juega la legalidad, entienda que pida la factura cuando haga una compra y juegue las cosas bien hechas y a todos nos va a ir mejor. Las clases sociales y su desarrollo en el país. Yo considero que la clase media en el país ha aumentado porque día tras día la comunidad tiene más medios tecnológicos a la mano para poderse desarrollar a nivel cultural, a nivel educativo. Esto permite que también puedan acceder a mayores fuentes de empleo, estén más capacitados y tengan mayores oportunidades de empleo. Pues más que aumentar la clase media, creo que se le ha dado más oportunidad o se le ha abierto espacio a la gente pues más desfavorecida. O sea, digamos, actualmente un banco le está entregando créditos a gente pues muy humilde para que económicamente vayan evolucionando a medida. Pues yo creo que la clase media ha aumentado porque mantiene las tasas de interés en los créditos, entonces permite a la población que no tiene mucho dinero, pues se endeudan mucho más para tener productos. En el país tenemos datos fundamentalmente de Bogotá. Bogotá ha aumentado la clase media porque ha disminuido la pobreza en la ciudad y ese índice de disminución de la pobreza se refleja en un número más alto de ciudadanos y ciudadanas que están en la clase media del país. Eso es un sofisma de distracción. La clase media en nuestro país no ha aumentado. Es simplemente una manera del Estado de manejar a la gente y hacerle creer que ha aumentado la clase media, pero los pobres seguimos siendo pobres. ¿Qué es un país de clase media? Nosotros no somos todavía un país de clase media, somos un país de vulnerables. Cuando yo vi las cifras del banco del presidente, dije eso es el BID y están equivocados. En cambio, las del Banco Mundial vienen desde hace tiempo y esas son, y yo me alegro mucho que las hayan usado. Pero llamemos las cosas como son, ¿qué son vulnerables? Bueno, primero, población vulnerable es una población que sí logró pasar la línea de pobreza, eso es muy importante, sin duda. Pero en América Latina dejó, en eso nos parecemos, dejó de ser un país, una región de pobres para ser una región de vulnerables. Los vulnerables son el 37%. Que si nosotros lográramos tener una clase media del 50%, ese sí es un país de clase media. ¿Sí? Ese es un reto. Y en este contexto económico no es fácil. Ahora, es interesante que los pobres están creciendo sus ingresos más que los ricos, pero también los ricos aumentaron. Es un poco lo que pasó en Chile. En Chile, ¿por qué bajan los pobres? ¿Sí? Y aumentan un poco, pero aumentan los ricos. O sea, le estamos dando mucho a los pobres, pero también le estamos dando más a los ricos. Doctora Tatiana, con las cifras oficiales. Sí, si quiere yo le cuento un poco cómo surgió eso. Encontramos la metodología del Banco Mundial, que es muy interesante porque a diferencia de la del BID, que fue la que usó el presidente en aquella ocasión, que habla de pobres, clase media y clase alta, esta tiene pobres, una clase vulnerable, que son los que no están ni aquí ni allá, que no son ni pobres, pero tampoco son clase media, y una clase alta. Y mirando esa metodología nos dimos cuenta que por primera vez en Colombia esa clase media supera a los pobres. Pero en términos de ingresos, ¿qué es lo que dice la metodología? Que dice que un hogar de 4 personas es pobre si gana menos de 1 millón de pesos. Estoy usando cifras. Que es vulnerable si está entre 1 y 4 millones de pesos. El hogar, los ingresos del hogar. Que es clase media si está entre 4 y 10 millones de pesos. Mensuales. Mensuales. Y que es clase alta si está por encima de los 10 millones. Eso es como lo que dice la metodología. Vuelvo y digo, esto no es algo que se inventó el gobierno nacional ni nada, no, eso fue, cogimos la metodología del Banco Mundial y la aplicamos y eso fue lo que nos dio y pues el banco ha validado esas cifras. Los pobres no satisfacen sus necesidades. O sea, los miserables ni siquiera tienen para comer y eso todavía hay. Miserable es un concepto dentro del término técnico económico reconocido para que ahorita no vayan a decir. Es de miseria. De miseria, Gente de miseria todavía tenemos en el país. No es nada despectivo. Sí, Gracias por decirlo, porque si no... De ninguna manera miseria es eso. Después vienen los pobres que satisfacen las necesidades básicas, o sea, comen 3 veces al día, tienen luz probablemente, seguramente el agua no es la mejor potable, pero 2 veces al día, pero comen. Comen alguna cosa. Sí, bueno. Los vulnerables
tienen satisfechas las necesidades básicas y tienen algo más, pero son vulnerables. O sea, no se han afianzado en una clase distinta. Por si eso es que tú echan dices a que un están miembro aquí, del hogar de un trabajo, se cae. Puede caer. Hay un problema de miseria. El 90% de la población rural dispersa es pobre o vulnerable. Imagínate tú ese lío. Cuando uno mira las cifras, lo que vemos es que han logrado salir muchas personas de la pobreza extrema en las ciudades, pero donde tenemos el reto, como bien lo decía Cecilia ahorita, es en el campo. Entonces, por eso vamos a llevar a la red unidos allá para ver qué es lo que está pasando, cómo podemos llegar con más oferta del Estado. Una persona que no tiene libreta militar, ¿cómo va a conseguir trabajo? Que no tiene cédula. Tiene cédula. Y ¿Cómo las va a conseguir mujeres trabajo? que no tienen cédula, que eso son muchas. Entonces, si no tiene trabajo, pues nunca va a tener con qué comer. El reto todavía es grandísimo, pero que en las comunidades que hemos logrado intervenir, que desde el DPS han sido 17, pero que desde el gobierno han sido 100 comunidades indígenas que estamos trabajando, que ya no pidan agua y no pidan comida, sino que estén pidiendo educación, eso te manda un mensaje frente a ese crecimiento que está teniendo Colombia. El estado de salud de nuestra nación. Yo creo que una de las principales fallas del sistema de salud es, por un lado, las personas que han manejado la administración de los sistemas de salud, de las EPS, y dos, las vías de acceso que ofrecen a los usuarios para los diferentes servicios. Para las citas, para cualquier especialista. A mí me pasó un caso también, me hicieron el paseo de la muerte con mi hija, no me atendían en las clínicas. Yo creo que al sistema de salud le faltan dos cosas. Primero, un buen manejo de lo que son los dineros y en general la política pública, lo que es mantener los hospitales públicos y que haya una buena cobertura. Y todo eso se debe a malversaciones de fondos, a mi parecer. Y segundo, infraestructura, más que cualquier otra cosa. Nosotros tenemos un atraso tecnológico muy alto y es algo mucho más de fondo, porque acá no hay científicos, acá no hay médicos que están especializándose en esa serie de cosas. 15 minutos para una cita médica no es justo. Y el otro tema es que también los medicamentos son absurdos, siempre va uno por acetaminofén o va uno por ibuprofeno. Y otro de los problemas grandes, pues que en Colombia casi no hay especialistas, entonces eso hace que dentro del sistema de salud el acceso a una cita con un especialista sea casi que imposible. Ministro, ¿cuál es el estado de la salud? ¿Qué está pasando hoy con la salud después de todas las reformas y los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno nacional? Los sistemas de salud generalmente se evalúan teniendo en cuenta tres variables. La primera, que yo creo que es importante, es preguntarnos qué tan sanos estamos los colombianos. La segunda, que también hay que tener en cuenta, y así se evalúan los sistemas de salud también, no solamente si estamos más sanos, sino si nos sentimos más sanos. Yo le hago una pregunta a usted, John Jairo, y los televidentes podrían hacérsela en la mente. ¿Usted cómo se siente de salud? Bien, en reglas generales bien, sí. Bueno, el 80% de los colombianos piensa lo mismo. Cuando usted le pregunta cómo se sienten de salud, dice yo me siento bien. Y la tercera variable es la protección financiera, ya voy a explicar qué es eso. Y es que en Colombia lo que pagamos de nuestro bolsillo por la salud es el 14%, que es el porcentaje más bajo de toda América Latina, probablemente el porcentaje más bajo del mundo en desarrollo. Yo no quiero negar los problemas, pero es una visión panorámica que nos dice que muchas veces no estamos tan mal como a veces estas anécdotas lo reflejan. Aquí diariamente se hacen 500.000 consultas. ¿500.000 consultas diarias? Diarias. Y 1 millón de actividades de salud. Y 1 millón consultas, visitas de urgencias. O sea, en el día son 1 millón de atenciones. La prueba de laboratorio, 1 millón de atenciones en salud al día en el país. Pero para tener 1 millón de atenciones y que se presenten uno u otros casos, uno cómo le dice a la gente, porque mucha gente está molesta en ese momento escuchando, diciendo, oiga, estos están pintando un panorama y yo he ido a urgencias y no me han podido atender, yo he pedido una cita médica y no me la han dado. Es decir, las realidades frente a lo que ustedes plantean, las realidades son tan distintas, ministro. Yo creo que tenemos que aceptar lo siguiente. Tenemos congestión de las salas de urgencia, sobre todo en los hospitales de tercer nivel, por un conjunto de razones complejas. Tiene que ver de un lado la mala utilización de los servicios de urgencias, pero también problemas de acceso. Tenemos problemas también en la oportunidad de consultas con especialistas, también por muchas razones. El 50% de los especialistas en algunas especialidades importantes están, por ejemplo, concentrados en la ciudad de Bogotá. Conseguir la cita con un especialista en una ciudad intermedia en Colombia
en Neiva, en Ibagué. Es muy, muy difícil. Y tenemos también problemas financieros. Esos problemas se ven agravados en algunas de las EPS. Tampoco yo puedo negar que en la EPS pública, el régimen subsidiado Caprecon, hay muchos problemas, barreras de acceso. Y también por una serie de razones complejas tenemos problemas en Salucop, que es la gran EPS del régimen contributivo. Esas, John Jairo y televidentes, son mis dos grandes preocupaciones y problemas que tenemos que resolver de manera definitiva, ojalá en los próximos meses. La verdad es que uno sí ve que en urgencias está pasando mucho problema, pero ¿qué es lo que está pasando? Y usted lo decía, que se nos pasó por encima, que también la gente muchas veces no sabe utilizar el sistema de urgencias. El 60% de la gente que va a urgencias realmente no necesita la urgencia, pero hace lo que se llama en inglés un bypass, un puente. Dice, bueno, a mí en urgencias finalmente me tienen que atender el día que yo llegue. Me dan todo, me voy para allá, para urgencias. Hacen la urgencia para que le den 1 o 2 días de incapacidad después de un guayabo. Que los lunes me decía usted que está comprobado que es el día de más urgencia. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con el MEDRI, y el lunes se disparan las urgencias, y no son atracos, ni mucho menos, guayabos. Cuando la gente dice que el problema es que las EPS no pagan, sí. En el fondo se está confundiendo el síntoma con la enfermedad, lo que hace un problema subyacente más grave, y cuando uno dice que las EPS no pagan, en el fondo se está cayendo en una contradicción que es la siguiente. Yo le entrego a las EPS la UPC, que es la prima, para que atienda las prestaciones corrientes, para que pague por la salud a lo largo del mes o a lo largo del año. Con esa plata que está calculada para eso, yo no le puedo pedir que las EPS a su vez se desatrasen de unas deudas que tardaron casi una década en acumularse. Pero lo que sucede es que estamos gastando más de lo que le entra al sistema. El sistema está desequilibrado, el sistema ha perdido esa capacidad de responder porque está desequilibrado hace muchos años. No ha sido una buena experiencia. Esos gobernadores, esos mandatarios locales, esos alcaldes y la gente tiene en muchos casos razón de estar desesperada. Esta estrategia tiene 3 partes: la laboral, que va a pasar con los trabajadores de Caprecon; la financiera, que es muy importante para darle tranquilidad a los hospitales públicos, las deudas van a ser pagadas y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para pagar las deudas; y la más importante es la estrategia de cómo vamos a distribuir los usuarios en otras EPS. La nueva EPS va a tener que jugar un papel importante aquí, así como otras EPS, tanto del régimen subsidiado y contributivo. ¿Privado va a recibir Caprecon? Claro, cuando toca recibir a la gente Caprecon. Mucha gente va a estar mucho mejor atendida. Yo creo que esa es la buena noticia para todos los colombianos.